Aleluya. ¿Puedes inclinar tu cabeza un momento, por favor? Y presentarte delante del Señor, por favor, y pedirle a Dios en esta tarde que nos hable por medio de su palabra, que nos hace falta a todos. Aleluya, te adoramos a ti, Señor. A ti, solamente a ti. Compadre Ezequiel, por favor, haga una oración presentándole las manos del Señor. Presentarte nuestros corazones, Dios mío, nuestras mentes, Padre, Señor Jesús. Por favor, Espíritu Santo, Padre, ayúdanos, Dios mío, a entender, Padre, tu palabra, Señor Jesús, y a ponerla por obra. Amén. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A esta oración. A Dios gracias poder estar delante de ustedes nuevamente para predicar el consejo de la palabra del Señor. Sí decir que no estoy todo lo preparado que me gustaría estarlo, ya que ha sido un poquito de imprevisto el que yo predicara. Me llamaba el pastor a las 11:30 de la noche ayer para decirme que tenía que compartir la palabra. Siempre es un privilegio compartir la palabra, pero también siempre conlleva una grande responsabilidad. Y necesitamos tiempo para indagar en la palabra. Pero Dios es bueno. Y Dios ha puesto una palabra en mi corazón. Y deseo en esta tarde que el Señor nos hable a todos. La palabra que tanto necesitamos. Y como bien saben ustedes, pues los últimos mensajes, no recuerdo si son 2 o 3, creo que son 3, venimos hablando de errores interpretativos, de versículos aislados que se han predicado mal porque se han sacado del contexto y se han aislado, se han leído solamente ese versículo y cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana con el versículo. Claro, y hemos estado viendo que llevándolo al contexto, a la palabra, a lo que el autor quería decir en ese momento, hemos dado de cuenta, hermanos, todos juntos, que no era lo que siempre creíamos que el texto decía. Y hoy vamos a tocar otro versículo, también, bueno, 3 versículos mal interpretados, pero uno sobre todo, hermanos. Y vamos a leer la gloriosa palabra del Señor. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí llega el versículo malinterpretado de la historia. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Que Dios añada bendición a su palabra. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? ¿Cuántas veces nuestras hermanas en las reuniones han abierto la reunión con ese versículo? ¿Cuántas veces nosotros en las reuniones hemos abierto con este versículo? ¿Cuántas veces predicadores desde el púlpito han abierto el culto, el servicio del culto, con este versículo? Hermanos, donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Más les digo, se ha llevado a grupos reducidos, donde hay poquitas personas, queriendo decir que aunque seamos pocos, Dios también está en medio de nosotros. Se ha llegado a decir, a ver cómo digo esta palabra sin ofender a nadie, por favor, porque no es mi intención, por supuesto. Se ha llegado a decir la gigantesca torpeza, porque no me sale otra palabra, de decir, perdona, es que yo se lo pregunté a un hermano cuando tenía 14 o 15 años y le dije, ¿por qué dice, claro, leíamos la Biblia, Chencho, y decíamos, ¿por qué dice 2 o 3? ¿Por qué no 7 o 8? ¿Por qué no 15 o 20? ¿Por qué no dice 1? ¿Por qué 2 o 3? Y me dijo este hermano, no dice 1,
Porque si fuera uno, no estaría en medio, estaría al lado. Tiene que ser más de dos para que pueda estar en el medio. Eso se ha llegado a decir. Pero este versículo no está hablando de oración, ni está hablando de grupos de oración, ni está hablando de la presencia de Dios para bendecir el culto que se está celebrando, aunque sí está hablando de la séquina de Dios, de la presencia de Dios, pero no en un culto, no en una oración como tal, para decir que está en medio de nosotros. No, hermanos. Si leemos el contexto de la palabra de Dios, nos vamos a dar de cuenta que esto se está refiriendo a una disciplina en medio de la iglesia. Por eso el texto comienza: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Hermanos, no está hablando de oración, está hablando de disciplina. Por lo tanto, hermanos, cuando dice el Señor, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio, no está diciendo, hermanos, que Él está en medio de la oración. Lo que está diciendo es que Él está avalando el juicio que se está celebrando en su nombre. Él está avalando la disciplina que se está llevando en ese momento. Y ahora vamos a ver los pasos a seguir. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si tú hubieras ganado a tu hermano. Ese es el patrón que tiene que llevar la iglesia. El Señor está marcando un patrón de cómo debemos, hermanos, tratar con una persona que ha pecado o que ha sido hallada en pecado. Y nos está diciendo a la iglesia que si tu hermano peca, tienes que ir tú a solas y reprenderle con amor, con cariño. Y si te oye y se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero es que dice: mas si no te oyere, si no se arrepiente, lo que tienes que hacer es tomar contigo a uno o a dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos, vamos a sumar. Esto es importante. Si yo voy donde un hermano y tomo uno más uno, dos. Y si tomo a dos hermanos en vez de a uno, dos más uno, ya está. Dos y tres testigos. Depende si coges un testigo o depende si coges dos testigos. Podéis ser dos o tres. ¿Lo estáis cogiendo? Entonces, en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Esto, hermanos, es algo que hacían los rabinos. Era un mandato de los rabinos, porque esto sale en el Deuteronomio. Cuando Dios le dice a Moisés que para cumplir un justo juicio tiene que haber dos o tres testigos como mínimo. Y por eso lo hacían los rabinos, y por eso lo hacían los judíos. Y ahora el Señor, conociendo el contexto a los que está hablando, y el que está hablando es Mateo, y está hablando a los judíos, les dice: tomarás a dos o tres testigos para que conste toda la palabra. Pero sigue diciendo, tercer paso: si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Tiene que ser llevado a la iglesia. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no había redes sociales. ¡Qué maravilla! Entonces eran iglesias pequeñitas, sinagogas pequeñitas. Por lo tanto está diciendo: llévalo a la iglesia, a una iglesia madura. Porque una iglesia madura no va a difundir el chisme. Lo que va a hacer es restaurar con amor. Por eso dice, y se atreve el Señor: llévalo a la iglesia. El problema, señores y señoras, hermanos y hermanas, es que nuestras iglesias no son tan maduras como para traer aquí a un hombre que ha pecado y decírselo a la iglesia. Porque lo único que vamos a conseguir es que el chisme vaya por todos los sitios y que aparezcan todas las redes sociales. Pero si fuéramos una iglesia madura, como Dios manda, sabríamos restaurar al hermano con amor. Y dice más: si no oyere a la iglesia. Eso ya es peligroso, ¿eh? Hemos pasado por tres fases: a solas, en boca de dos o tres testigos, y ahora frente a la iglesia. Y no oye, y no se arrepiente, y no se convence de pecado, ni se convence de su error. Y dice: trátalo como a gentil y publicano.
¿Qué era un gentil para los judíos? Una persona que no pertenecía al pueblo. ¿Y qué era un publicano? Una persona recaudador de impuestos. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo es: trátalo como uno que no es de la iglesia. Y trátalo como un traidor al pueblo. Un traidor al evangelio. Porque el que no se convence de pecado está diciendo que su naturaleza no pertenece a la iglesia. Que su naturaleza no ha sido transformada por el glorioso evangelio. Y por lo tanto, tenemos, hermanos, la obligación y el deber de disciplinarlo. Pero no para destruirlo, sino para que él, si es de Dios, se arrepienta y vuelva. Porque solamente el que es de Dios se arrepiente y vuelve. Esa es la única manera. Si alguien verdaderamente es de Dios, déjalo, que se marche. Échalo fuera, para ver si se arrepiente y vuelve. Y no suena esto, no suena, porque Pablo siguió este patrón. Pablo siguió este patrón. Pablo se refiere a los corintios, a la iglesia de los corintios, y les dice algo muy grave. Y yo no soy más santo que la Biblia, pastor, y tengo que decir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, Pablo dice: he escuchado que entre vosotros hay uno que tiene la mujer de su padre. Y vosotros lo estáis consintiendo. He estado estudiando algunos teólogos para definir por qué Pablo, primero, sabía esto, había llegado a sus oídos, y dos, por qué la iglesia de Corintios estaba permitiendo esto. No es que la iglesia estuviera consintiendo el pecado, ni que la iglesia no supiera que esto era pecado, no, sino que estaban tratando a esta persona como un miembro más, a pesar de que este hombre no se arrepentía. Sabían que estaba en pecado, pero no estaban ejerciendo el principio que plasmó Jesucristo para la iglesia, diciendo que tenían que disciplinarlo para sacarlo del error y del pecado. Y ahora dice: echadlo fuera y entregadlo a Satanás. ¿Para qué? Para ver si su espíritu se salva. Porque Pablo no quería tirarlo para destruirlo, sino para restaurarlo. Para que éste se arrepintiese y volviese. ¿Y saben algo? Cuando es echado este hombre, por causa de su pecado y su rebeldía, porque escuchaba el mensaje del evangelio todos los días en la iglesia, y no atendía, y no se convencía de pecado, y no se arrepentía. Pero dice la Biblia que cuando es echado fuera de la iglesia, en 2 de Corintios, ahora ha vuelto este hombre a la iglesia, ya arrepentido, porque era un hijo de Dios y se ha arrepentido y ha vuelto a la iglesia de nuevo. ¿Y sabéis lo que dice Pablo ahora? ¿Qué os pasa? Al principio resulta ser que le tratáis como un miembro más, aun estando en el pecado y no arrepentido. Y ahora que le habéis echado, que se ha arrepentido y ha vuelto, no le estáis haciendo caso ni le estáis restaurando. Hombre, por favor, restaurarlo, darle amor, no vaya a ser que de la pena se muera. Esos son los principios que Jesús plasmó. La restauración por medio de la disciplina. Pero tengo que decir, que Dios nos ayude. Porque, hermanos, en medio de nuestras iglesias, y cualquiera de nosotros, podemos caer en pecado. Y Jesús dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por lo tanto, aquí no hay nada más que nadie. Aquí no va por rango, señores. Y Jesucristo lo deja claro. Porque, discúlpenme, si seguimos la línea del capítulo 18, ¡qué maravilla! Si seguimos la línea del capítulo 18, nos vamos a dar de cuenta cómo empieza el capítulo 18, porque todo está entrelazado y todo va en el mismo contexto. Y Jesús dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Está diciendo: que aquí no hay más que nadie.
que tienes que juzgar con justo juicio y tienes que disciplinar, pero no de cualquier manera, sino con amor y con la palabra de Dios. Y cuando lo haces con amor, no lo estás haciendo con superioridad. No lo estás haciendo creyéndote más que ese hermano o más que esa hermana. Pero hermanos, ¿qué nos hemos pensado a la hora de juzgar a la gente? ¿Es que nos hemos creído que nosotros no podemos cometer ese pecado? ¿Es que nos hemos creído más fuertes o más cristianos que el hermano? Hermanos, aquí no hay nadie más que nadie. Todos podemos cometer pecado y de hecho todos cometemos pecado. Por lo tanto, hermanos, Cristo ha dicho que el que no se hace como un niño no entra en el reino de los cielos. Lo primero que plasma para esta disciplina es que tienes que venir con humildad, no con la posición. Y sigue diciendo el contexto que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera hasta lo más profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay del hombre por el que viene el tropiezo. Seguimos en el contexto. Ahora no solamente te dice que tienes que ser humilde a la hora de dar la disciplina y juzgar, sino que ahora te dice, hermanos, que tengas cuidado de ti mismo. No vaya a ser que por tu propio pecado hagas tropezar a otro. Que por tu propia actitud, por tu propia rebeldía o por tu forma de ser pecaminosa, hagas tropezar a uno de sus pequeños. Mejor es que te cuelgues una piedra y que te tires al fondo del mar. Eso dice el Señor. Y Dios no exagera. Seguidamente a esto, y seguimos en el contexto, menciona a Cristo la parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Vuelve a mencionar, pastor, a los pequeños. Y esto nos está diciendo algo muy importante, Chencho. Los mismos pequeños que menciona al principio y la misma forma de ser un niño pequeño que menciona al principio, ahora son los pequeños que menciona bajo la parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Y de qué os parece si un hombre que tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos pequeños. ¿De qué pequeños? ¡De sus pequeños! Dios dice que no quiere que se pierda ninguno de sus pequeños. Y son los pequeños que viene mencionando durante todo el capítulo 18. Por lo tanto, la oveja perdida es el hermano que ha caído y ha pecado. La oveja perdida es el hermano que ha sido hallado en falta y se ha quedado atrás, fuera del redil. Y el Señor, por medio de esta parábola, está diciendo: cuando vayas a disciplinar, recuerda que tienes que ser como este pastor, hacerlo con amor y salir a buscarla y traerla de vuelta al redil. Esa es la disciplina que tiene que haber en medio de la iglesia. Eso es lo que Cristo nos demanda como iglesia: hacer las cosas con amor y salir a buscar al que se ha perdido. Y ahora dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuidado aquí, hermanos. Cuidado aquí, que esto es muy importante. Un versículo también muy mal interpretado. Emilio, ¿qué se ha dicho de este versículo? ¿O soy el único que ha escuchado barbaridades? Porque parece que soy el único. ¿Os quedáis con unas caras? Pues yo nunca lo he escuchado, hermano. Pues decídame, que la habéis escuchado como yo. ¿No habéis escuchado que es para los demonios? Atar a los demonios, desatar a los demonios, te ato en el nombre de Jesús. No es bíblico. No está hablando de atar y desatar demonios. No. Por lo tanto, hermanos, se han dicho barbaridades de este versículo. Y hoy vamos a ver por medio del contexto a qué se está refiriendo.
todo lo que atéis en el cielo será desatado en la tierra. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Para entender este versículo tenemos que ir a la primera mención. La primera mención la hallamos 2 capítulos más atrás. Mateo 16. Mateo 16, versículo 19, después de la confesión de Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora le dice Cristo en el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será atado en los cielos. ¿Qué le estás diciendo, Señor, a Pedro? ¿A qué te refieres con esa llave? ¿Qué llave? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos, ¿sabéis quién fue el primero que predicó de los apóstoles el Evangelio? Pedro. ¿Y sabéis que Pedro abrió el reino a las 2 divisiones que había? Una era los gentiles y otra los judíos. Porque Pedro predicó a los judíos y abrió el reino a los judíos. Pero Pedro también predicó en la casa de Cornelio y abrió el reino a los gentiles. Por lo tanto, Pedro fue el que tuvo esas llaves. Por lo tanto, ¿qué significa esas llaves? Esas llaves es la predicación del Evangelio. Eso es lo que le estaba dando en sus manos. Te doy la predicación del Evangelio. Y ahora escuchad bien. Con esta llave, con la predicación del Evangelio, con la palabra, todo lo que ates será atado en el cielo y todo lo que desates será desatado en el cielo. Por lo tanto, no se trata de atar demonios ni desatar demonios. Está diciendo que es la palabra la que ata y es la palabra la que desata. Amén. Es la predicación del Evangelio. Amén. Pero ha habido un problema. Entonces, Adonai, ¿qué quiere decir atar y desatar? La palabra ata y la palabra desata. ¿En qué sentido? La palabra ata, hermanos, está hablando que la palabra confronta con el pecado y te dice lo pecador que eres y la necesidad que tienes de Cristo. Te ata, te confronta. Es como esa espada que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta llegar al alma. Esa es la manera que ata la palabra, confrontándote de pecado. Pero la palabra también desata. La palabra también trae perdón y misericordia a la persona que se arrepiente. Esa es la manera en que ata y desata. Pero ¿qué pasa, Adonai? Tenemos un problema aquí, pastor. Tenemos un problema. Y esto lo voy a decir más tranquilo, que si no, suena como más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay resultado? Si Dios lo ha dejado escrito, que lo que ates será atado en el cielo, que lo desates será desatado en el cielo. ¿Qué pasa? Hermanos, Dios respalda su palabra, pero Dios no respalda al predicador. Dios respalda su mensaje, pero no respalda al mensajero. ¿Lo estáis entendiendo? Dios respalda la palabra, pero no me respalda a mí. ¿Saben por qué? Porque yo soy un hombre emocional, lleno de sentimientos y lleno de pecado. Y mi emoción y mi sentimiento a la hora de predicar puede confundir el Evangelio. Por eso Dios a mí no me respalda. Lo que respalda es su santa y su divina palabra. Amén. Gloria a Dios. Porque es la palabra la que es viva y es eficaz en sí misma. Amén. Y no necesita de mi elocuencia, no necesita de mis voces y no necesita de nada ni de nadie. Es la palabra la que transforma, es la palabra la que salva, es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, Dios no respalda al mensajero. Por eso no hay tanto resultado. Porque tal vez el mensajero no lo está haciendo como Dios manda. Gloria a Dios. Tal vez el mensajero, en este caso yo, lo estoy haciendo con motivaciones egoístas y con vanaglorias y con sentimientos muy humanos. Y eso, hermanos, hace que no sea tan eficaz a la hora de predicar yo. ¿Por qué? ¿Por qué puede hacer que yo, la palabra, no sea tan eficaz? Porque tal vez no predique la palabra genuinamente.
Y Dios ha prometido, mirad qué cosas tiene el Señor. Dios ha prometido que Él respalda su palabra siempre que se predique fiel y genuinamente. Amén. Por lo tanto, como venga un predicador, en este caso yo, y predique a mi manera, a mi forma, lo que creo que está diciendo el texto, cuando el texto no está diciendo lo que dice, hermanos, esta palabra no es eficaz, ni produce crecimiento, ni produce salvación, porque es un evangelio a medias. Por tanto, Dios respalda cuando se predica fielmente su palabra. Amén. Cuando se dice lo que Dios quiere que se diga, eso sí, Dios lo respalda. Gloria a Dios. Por eso, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, el secreto no está en los que nos congregamos. El secreto está congregarse en su nombre. Amén. Y cuando te congregas en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. dando preeminencia a la predicación genuina, dando preeminencia a la palabra, dice la Biblia, y yo estoy en medio de vosotros. Amén. ¿Para qué estás en el medio, Señor? Para avalar lo que allí se está diciendo. Avalo lo que se está diciendo, avalo el juicio, avalo la disciplina que se está llevando, porque se está haciendo con legalidad, con la palabra de Dios. Amén. Y lo que se hace con legalidad, Gloria a señores, Dios. Aleluya. Dios lo respalda y lo apremia. El problema, hermanos, es que a veces, me vuelvo a poner yo, no predico genuinamente. Tengo tantas cosas. Mirad, hermanos, voy a hablar con el corazón. El Señor está golpeando mucho en mi vida últimamente, por medio de la palabra, por supuesto. El Señor me está tratando, me está haciendo ver, hermanos, que nada, absolutamente nada merece la pena. ¿Qué es lo que está aquí escrito? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero dijo un hombre, de la palabra hay que decir, verdad de verdades, todo es verdad. Hermanos, yo he escuchado algún comentario en la iglesia del barrio España, en hermanos, se ha llegado a decir que no somos amorosos los predicadores, porque no predicamos del amor. ¿Qué predicadores más rudos? Solo te mandan al infierno. ¿Qué pastor más rudo? Lo que tiene de gordo lo tiene de duro. Cuando sube a predicar, solo habla de pecado, solo habla de juicio, solo habla de justicia. No nos aman estos predicadores. Iglesia del barrio España, con mucho amor y con mucho cariño. ¡Tontorrones! ¡Tontorronas! ¡Que no hay forma de amaros más que predicaros genuinamente el Evangelio! ¡Que no hay otra forma de amaros más que deciros la verdad! ¡Y la verdad es esta! Si no te arrepientes, te vas para el infierno. Pero en esta tarde es día de salvación para tu vida. ¡Aleluya! No hay otra manera. Por eso el Señor muestra a este pastor lleno de amor en medio de un contexto de disciplina. ¿Qué nos quieres decir, Señor? ¿Qué nos quieres decir, Mateo? Os quiero decir que cuando se disciplina es porque se ama. Por eso dice Dios, al hijo que ama lo disciplina. ¿Quieres saber si te amamos? Mira a ver cómo te predicamos. Para nosotros sería muy fácil, hermanos, no hablar de disciplina, no hablar de pecado, no hablar de infierno. Sería muy fácil, no es humildad fingida ni vanagloria, hermanos. Sería muy fácil, ¿o qué creéis que ese pastor que está ahí no puede ponerte de pie lleno de emociones? ¿O qué pasa? ¿Que solo predican así los demás? ¡Que no! Que nosotros también sabemos hacerlo. Pero señores, Él está en medio de nosotros. Y eso significa dos cosas. Una, que Él avala lo que se está diciendo cuando se está diciendo con legalidad. Pero otra, nos está diciendo que Él nos está viendo. ¿Con qué intención lo estamos haciendo?
Señores, que el que suba al púlpito soy yo, no usted. Y el que tiene que dar cuentas a Dios soy yo. Y subo con mucho miedo, con mucho respeto por esas escaleras, porque sé que no solamente estoy predicando de Dios, sino también delante de Dios. Y voy a tener que dar cuentas de lo que yo diga. Y Él, como diga algo o tuerza algo de las Escrituras que no está diciendo, tendré que presentarme delante de Dios y darle cuentas. Por eso subo con mucho temor y con mucho respeto. Pero por favor, no pongáis en duda lo que os amamos. Os amamos tanto que no queremos que os perdáis. Os amamos tanto que no queremos que nadie se marche al infierno. Os amamos tanto que queremos que todos corramos a Cristo en arrepentimiento y fe genuina. Y termino, hermanos. Ya vale. Pero con algo muy importante. Con algo muy importante, por favor. Que esto me ha costado a mí 18 horas entenderlo. 18. Mi mujer la tengo harta. Está hablando conmigo y yo estoy hablando con el libro, con lo que sea, o hablando yo solo, como un loco. Estamos recogiendo niñas al colegio y estoy que no entiendo. Porque no entendía el verbo auristo. ¡Qué difícil es el verbo auristo! Y dirán esto, ¿qué está diciendo? Que no es un gitano, que no. El verbo auristo es un verbo griego que se menciona en todo lo que es atado en la tierra, todo lo que atas en la tierra será atado en el cielo. Pero viene en un verbo auristo conjuntivo. ¡Ay, Dios mío! Y ahora yo digo, estos señores, auristo conjuntivo, ¿y qué hacemos? Lo que yo sé es que lo que ata aquí se ata allí, es lo más importante. Pues no, chencho, no. Porque si lo dejamos en el castellano, que yo no me meto con la reina, está la reina Valera. Yo no me meto con la reina, señores. La reina Valera es la que conocemos y la que respetamos, y esto es genuino, hermanos. Pero sí que es verdad que los que han plasmado las traducciones, a la hora de buscar un verbo que está significado en griego, llevarlo al castellano es muy difícil. Y a veces no está, por ejemplo, el verbo auristo, Emilio, no está en el castellano. No hay un verbo para explicar lo que el verbo en griego quiere decirlo. Decirlo en castellano es imposible. Por lo tanto, tuvieron que ponerlo de esta manera. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Pero en realidad, hermanos, al ser un verbo auristo, lo que está diciendo la traducción más literal y técnica, aunque sea un poco rara en español, está diciendo todo lo que ates en la tierra será algo que ya está atado en los cielos. Lo voy a decir otra vez. Todo lo que ates en la tierra es algo que ya ha sido atado en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Y eso cambia mucho la película, señores. Ya lo creo. Le está diciendo a Pedro, mira, Pedrico, a ver cómo te lo explico. Claro, Pedro lo entendía, porque está hablando en el griego. Lo que no lo entendemos somos nosotros. A Pedro no le estaba diciendo, hermano, mira, Pedro, lo que haces tú, lo que hagas tú, de verdad que yo también lo hago en el cielo, hombre. Lo que lleves a cabo en la tierra, lo que tú prediques en la tierra, lo que tú quieras, lo que tú quieras hacer, yo te respaldo en el cielo. No le está diciendo eso al Señor. Le está diciendo a Pedro, Pedro, que lo que tú atas en la tierra, yo ya le he atado antes en el cielo. Está diciendo, que solamente lo que tú vas a hacer, Pedro, es sacar a luz la naturaleza por medio de la predicación del Evangelio. Tú vas a atar y a desatar, pero eso ya ha sido atado y desatado en el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Hay un ejemplo, padrecito de mi corazón. Es la Biblia, hermano, no sé yo, es la Biblia. Hay un ejemplo que dice el Señor: el que no beba mi sangre y coma mi carne, no es digno de mí. Es la palabra del Señor. ¿Sabéis lo que hicieron? Se marcharon. Duras de oír son estas palabras. ¿Quién las podrá oír? Y se cogieron y se marcharon. Hermanos, ¿sabéis lo que hizo la palabra? Sacar a relucir lo que había en el corazón. Ata y desata. Pero esto que ata y que desata, simplemente es que Dios ya lo tenía determinado en el cielo. Lo que pasa es que la predicación del Evangelio sacará a luz la naturaleza de cada uno. Por eso unos, cuando se les predica el Evangelio, corren en fe y arrepentimiento genuino. Y otros salen corriendo, como salieron estos hombres. Aleluya. Por tanto, hermanos, esto no se trata de lo que nosotros podamos hacer.
Esto no se trata de las capacidades de cada uno. Esto no se trata de la iglesia que pertenezcas. Esto se trata si verdaderamente estás en Cristo. Si verdaderamente el Evangelio te ha alcanzado. Si verdaderamente estás congregado en el nombre del Señor. Y si el Señor está en medio de ti. Por favor, no te marches de este lugar. Por lo menos sin meditar en estas palabras. Hoy es día de salvación para tu vida. Que no somos repetitivos, hermano. Que es que estamos hablando de la eternidad. Que estamos hablando de algo tan fuerte, que cuando se habla de algo tan fuerte hay que decirlo muchas veces para que se entienda. No para que pierda valor, sino para que se entienda. Hermanos, nos estamos jugando la eternidad. Esto se trata si tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Por eso te invito a que te examines tú por dentro, que yo también me estoy examinando ahora mismo. Que tal vez el que hoy está predicando, tal vez verdaderamente no está en Cristo. Hermanos, que dejo mucho que desear. Vamos a examinarnos, por favor, todos. Te invito a que inclines tu cabeza, a que cierres tus ojos, que te examines en esta tarde y le pidas al Señor, por favor, que hoy por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, venga atando y desatando nuestras vidas delante de Él. Venga convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y venga trayendo arrepentimiento y fe genuina a nuestras vidas. Por favor, preséntate delante del Señor. Preséntate delante del Señor, hermano, estás a tiempo. Dios está en este lugar. Oh, Señor, muchas gracias. Por favor, Chencho, haz una oración al Señor, dando gracias por su palabra y pidiendo al Señor que obre.